poco presentar el contexto general de la actividad, que tiene que ver con los contenidos específicos de sistemas socioculturales extraamericanos, que es la materia que estamos cursando en este horario, en este lugar, y de la carrera de antropología, y también como parte de las actividades de la cátedra Said Fanon, que ahora Leti va a presentar más en detalle. Así que bueno, agradecemos a la facultad por todas las herramientas que nos posibilitaron esta invitación, y que bueno, la charla va a quedar grabada también y seguramente se subirá en las redes. Al profesor Alejandro de Otto, bienvenido, muchas gracias. Un poco una breve presentación del profesor, que es historiador, que se doctoró en el Centro de Estudios de Asia y África de México, es investigador principal de CONICET. Escribió numerosos libros, uno de ellos Gran Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial, editado por el Colegio de México. Y bueno, tiene muchísimos trabajos en el campo de la filosofía, de la reflexión acerca de la cultura, del colonialismo, del postcolonialismo. Y bueno, seguramente él brindará más datos acerca de su recorrido. Muchas también lo han leído en el contexto del cursado, y bueno. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Leti para que presente la cátedra Said Fanon, más detalle, y después los dejo con el profesor Alejandro de Otto. Gracias, Ver. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecerle a Alejandro que esté acá. Nosotros organizamos esta actividad sobre todo como la cátedra Said Fanon, Acercamientos a la Sociedad del Sur Global, que es una cátedra de reciente creación. La inauguramos el 1 de julio de este año con diferentes actividades, y bueno, y tiene como uno de sus objetivos poder traer el pensamiento tanto de Said como de Fanon a las discusiones, para retomarlos en los análisis. Creemos que es muy necesario, pensando en una clave decolonial, y por eso tenemos el agrado de haberlo invitado y que haya podido venir Alejandro, y que la facultad haya apoyado esta actividad. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro. A ustedes. Te escuchamos. Bueno, ¿listo? Bueno, gracias a Vero, Leticia, Francisco. Federico. Ya sabía que iba a cometer el error. Federico. Sí. La verdad es muy piola, y es como es mi casa, vengo seguido, sí, la verdad, ¿no? Estos años. Cuando me escribió Vero y me invitó para esta conversación, una de las cosas que yo pensé... ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Genial. Una de las cosas que más me preocupa... ¿No se escucha? ¿De acá? Sí. Perfecto. Una de las cosas que más me preocupaban era qué público iba a haber, porque, viste, hay que pensar en eso, no hay que hacer recitales sin pensar. Entonces, ella me dijo, vienen alumnos de mi cátedra, pueden venir de otros cursos, de otras carreras, algunos profes. Entonces, nada, todo eso configuró un mapa mental para pensar qué iba a decir acá. Igual puedo fracasar ampliamente, así que ustedes me lo hacen notar sin ningún problema. Hay una dificultad en la conversación, que es que todo el mundo asocia rápidamente las lecturas de Frantz Fanon a una crítica demoledora de lo existente en términos coloniales y en términos raciales, y todo el mundo asocia también muy rápidamente las lecturas, las escrituras, ¿no? Pero hablando metafóricamente, las lecturas de Edward Said como uno de las intervenciones quizás paradigmáticas de los últimos 50 años acerca del colonialismo, no pensado solo como un proceso de dominación más o menos evidente en términos económicos y políticos, sino como procesos que afectan directamente a la propia subjetividad, a la constitución misma de la subjetividad, ¿no? Y entonces es muy obvio todo eso en ellos, pero es muy difícil en algún punto, lo reconozco. Me gusta. Yo trabajo mucho más a Fanon que a Said, he escrito algunas cosas sobre Said, pero Said jugó también
para quienes estudiamos estas cosas a principios de los años 90, jugó un papel definitorio en nuestras formaciones, ¿no? Entonces, en esa composición, una de las cosas que imaginé fue hacer una suerte de ejercicio muy modesto, ¿no? del tipo de ejercicios que haría Said con los materiales de investigación, que esto me parece que es útil para alguien que se está formando. A mí me cuesta hablar de otro modo que no sea pensando en los materiales de investigación. Acá con Manuela compartimos proyectos y nos atraviesan las mismas obsesiones. Y me parece que uno a veces los pone en segundo plano en términos de los efectos que puede tener para una conferencia, una charla, etcétera, pero son constitutivos de nuestro trabajo, ¿no? Lo hablamos también ahí al mediodía con Leticia y con Verónica. Porque es fácil hacer un listado de enunciados bien pensantes o relativamente críticos o lo que fuere, pero a ver, ¿cómo trabajó esta gente? ¿Cómo constituyó esto que metafóricamente o genéricamente llamamos un archivo para pensar los problemas que atañen a la constitución de los procesos de subjetivación en el mundo contemporáneo, ¿no? Y ahí digo, bueno, por ahí les voy a ofrecer un ejercicio mínimo sobre eso que puede fracasar, ampliamente. Ustedes siéntense a gusto en señalarlo, no. Es muy fácil realmente, no es una pavada. Pero mi idea es, les presento, lo que les voy a contar ahora es una suerte de narrativa, ¿no? Donde hago saltos temporales impensados, mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, y las conexiones con el presente háganlas ustedes, que están más cercanos en la experiencia a ese presente, para mostrar un poquito cómo se articularon algunos de esos debates en términos de eso que Said pensaba como la relación entre cultura e imperio, cómo se fracturó en algún punto ese tipo de lectura, pero cómo terminó siendo constitutiva de las discusiones contemporáneas que atañen a cualquier proceso vinculado con lo emancipatorio, la crítica de la racialización, etc. En ese sentido me voy a apropiar de Said y sus lecturas de contrapunto, y la idea de pensar que los cánones, por ejemplo, que organizaron la distribución de los textos literarios en literatura inglesa, francesa, modernista, etcétera, etcétera, debían ser leídos con una pregunta que tensionara esos espacios en dirección a ver si habían o no constituido un suelo común de discursos sobre primero el Oriente y después sobre los otros culturales en general, no solo los orientales, sino los otros en contacto con esta expansión de la cultura global del capitalismo en los últimos, para Said, de la Revolución Francesa para acá. Después con los decoloniales hay toda una discusión del siglo XVI que todos la conocen, etcétera. No me paro ahí porque si no hacemos un seminario, pero digo, la discusión es esa, ¿no? Y me interesa dos o tres cuestiones en esa historia que tienen que ver con cómo se modula la noción de tiempo presente, ¿no? en cada una de esas instancias. ¿Por qué me interesa lo del presente? Esto es algo que estoy tratando de escribir, todavía no me sale, pero aprovecho la ocasión como hay que hacer para exponerlo, porque me parece que muchas veces tratamos estos textos, ¿no? como bien tratados y los pensamos en términos de sus contextos de emergencia, sus contextos de producción, etc. Pero también tenemos una pregunta de cuál es la conexión de esos textos con nuestros presentes, de qué manera abren el espacio de lo presente y por lo tanto nuestras prácticas intelectuales, políticas, culturales, ideológicas, todo lo que quieran poner ahí, ¿no? sin mayor problema. Y el presente es uno de los lugares más disputados en nuestras disciplinas, ¿no? Yo provengo de la historia, nada menos, como problema con respecto al tiempo, pero también navego por las zonas de la filosofía y también porque a veces converso con mis amigos antropólogos, y todos tenemos una cuestión interesante en el momento de plantearnos las preguntas de investigación o los problemas de los que queremos dar cuenta, que tienen que ver con la temporalidad, ¿no? Es decir, ¿quiénes, como diría Johannes Fabian, ¿no? el antropólogo inglés, ¿quiénes son los contemporáneos del antropólogo que está mirando el campo? Pero ¿quiénes son los contemporáneos de las discusiones conceptuales, teóricas, etcétera, que están circulando, políticas, etcétera, que están circulando en estos textos, ¿no? ¿Cómo se constituye eso de lo contemporáneo? Bueno, dicho todo esto, que es una introducción demasiado pomposa para lo que voy a hacer, me pongo en escena y les narro un cuentito, después lo abrimos el cuentito. El cuentito empieza así.
se acuerdan de Sarmiento, ¿no? Yo no soy sanjuanino por adopción, así que tenía que hacer esta referencia. Sarmiento, cuando hace su viaje europeo, se acuerdan que uno de los cruces que hace es irse al norte de África, ¿no? Específicamente a Argelia y específicamente a visitar al, por entonces, mariscal Bugeaud o general Bugeaud. No tengo certificado si lo habían ascendido ya o no, pero Sarmiento dice mariscal. Es 1847. Sarmiento escribe una carta a su amigo Juan Thompson, que está en Barcelona, ¿no? Digo, permítanme hacer estas notas a primera página porque son muy divertidas, ¿no? Ya había argentinos en Barcelona en 1847, ¿no? Imagino que en la Rambla. Bueno, que a su vez es el hijo de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y entonces le escribes la carta a Juan Thompson y le dice, estoy acá, por fin, no lo traduzco literal, pues, estoy acá, por fin conocí a este noble caballero, así lo dice, por el mariscal Bugeaud, y me ha facilitado el conocimiento de los territorios de Argelia recientemente conquistados a las tribus beduinas, etc. Y dice, estoy muy decepcionado con la civilización árabe. Dice, yo tenía una imagen, pero es una honestidad hermosa, ¿no? Dice, yo tenía una imagen de alto valor de toda esta civilización, pero me encuentro que son tan desarrapados como el peor de los nuestros, ¿no? En las pampas. Bueno, está bien, es impresionismo puro, ¿no? Y entonces él se siente compelido en el momento que le escribe la carta, porque es evidente que siente eso, necesita aclarar qué hacer con el ajuste de cuentas entre lo que pensaba que eran los árabes, en este caso los árabes del norte de África, y lo que él pensaba que era la civilización. Entonces él dice, bueno, lamento todo lo que ha pasado acá, más o menos así es la carta, está mucho mejor dicha, está escrita que lo que estoy diciendo, eso queda claro, pero si me dan a elegir, elijo la civilización, ¿no? Es decir, elijo la civilización y ya saben cuál es, ¿no? La que está cruzando el Mediterráneo al norte. Bueno, esa es la primera escena. Quiero que anoten la fecha, porque es fascinante la fecha, ¿no? 1847. Un año después, un señor que trabaja con otro señor, y que son tal vez los críticos políticos, culturales, tal vez más significativos, entre los más significativos del siglo XIX europeo, Federico Engels, escribe junto con Marx, bueno, escriben separados, pero escriben en la misma época lo que se llamaron los despachos, ¿no? Que eran básicamente notas periodísticas, 1848 esto, ¿no? Notas periodísticas que en el caso de Marx iban para el periódico de Nueva York, el New York Globe, ¿no? Ganaban como corresponsales, pues, ¿no? Para traducirlo a la lógica contemporánea. Y Engels escribía para un periódico llamado The Northern Star, ¿no? La Estrella del Norte, ahí en Londres, y ambos analizan las situaciones coloniales de las cuales estamos siendo testigos a mitad del siglo XIX europeo. Pero de aquí que Engels escribe sobre Argelia, ¿no? Y lo escribe en inglés, yo lo traduzco al español, ¿no? para la charla. Pero el traducido, dice Engels, comillas, por ahí le erro, pero confíen, después lo pueden ir a chequear. Es un hecho venturoso para la civilización, ¿me siguen? Es un hecho venturoso para la civilización que los jefes beduinos del norte de África hayan sido derrotados por el general Bugeaud, ¿no? Y es cierto, las barbaridades cometidas acá son muchas, pero también es cierto, nos advierte Engels, que estos tipos no iban a llevar a ningún lado el destino del norte de África, ¿no? Dice, y lo firma. Un año después de Sarmiento, ¿no? O sea, es bien interesante como problema para pensar qué hay en la época, qué hay en el etos de la época, ¿no? Que alguien que escribe en español, aunque sabía francés como Sarmiento, y alguien que está en Inglaterra escribiendo para un periódico británico de posición de izquierda, qué sé yo, opinan igual. Es contemporáneo esto también, ahora me desvío un poquito y me aprovecho de Said a propósito de esto, ya que estamos, porque es una cita que la conocí por primera vez en Said, después la fui a chequear y está, o sea que la pueden ir a ver, no es mentira.
es contemporáneo de los escritos de Marx sobre India, ¿no? Que son más conocidos y todos tenemos contactos con eso muy rápidamente, pero Marx también, ¿no? En uno de esos despachos dice, es cierto, Inglaterra ha sido está cometiendo crímenes terribles en la India, pero el pero es Occidente, ¿no? Pero se ha convertido en la herramienta inconsciente de la historia. ¿Y por qué es una herramienta inconsciente de la historia? Bueno, por la lógica esta que estamos todos esperando cuando leemos este tipo de cosas, ¿no? Porque se va a desatar un proceso civilizatorio, en este caso en los términos del capitalismo que ellos conocían, que parece el cuento ese famoso que se contaba hace muchos años sobre alguien que le decían que tenía que desarrollarse y para qué, ¿no? Pero es exactamente esto. Porque iba a ocurrir un proceso de industrialización, la construcción de una clase obrera que iba a ser revolucionaria y que iba, bueno, de última iba a cumplir con los destinos de la historia que hegelianamente teníamos todos los que no éramos del centro de Europa asignados a partir de entonces. ¿Qué quiere decir? Uno puede hacer muchas cosas con esto. ¿Qué hizo Said con cosas como estas? No, yo le agregué Sarmiento porque me parece una referencia muy interesante, además para pensar hasta dónde permeaba esto, porque pensemos que Argentina, del 1847, Agatas está en el mapa, ¿no? En el mapa de estas discusiones, pero sin embargo es tan fuerte, tan incisivo, ¿no? La constitución de un discurso sobre la diferencia cultural, tan constitutiva, tan constituyente del lugar de enunciación, que me parecía valioso ponerlo en escena. Said hace esto. Said dice, miren, estas intervenciones que leídas separadamente, por un lado constituyen una tradición de la izquierda, ¿no? Podría ser leído así, los textos de Marx, y correctamente leídos, no estoy diciendo que estén mal leídos, no es una cuestión de juicio moral esto, ¿no? Quiero aclarar la entrada por las dudas, porque si no, por ahí se confunde. O los textos de Sarmiento, que los conocemos de memoria, ya aunque no los hayamos leído, los conocemos, ¿no? Porque fuimos a la escuela en este país, porque hablamos en estos términos todavía hoy, ¿no? De nuestras representaciones políticas, culturales, etc. Comparten un ethos, ¿no? Es decir, están tramando esas mismas posiciones, ¿no? Esas mismas posiciones. Y, por supuesto, seguro que hay, esta es cuestión de trabajo, ¿no? Pero la posición de Said es, estos son los archivos mayoritarios del periodo, ¿no? Los archivos mayoritarios confirman estas posiciones. Digo esto ¿por qué? Porque es probable que si uno busca arduamente, encuentre posiciones en ruptura con esto, pero ahí aparece la pregunta clave y central que ya se la hizo Gayatri Spivak, ¿no? Cuando hizo el famoso artículo ese sobre ¿puede la subalterna hablar? Y ella decía, bueno, hablar en términos subalternos era tener incidencia en el espacio público político, no hablar en tu casa tomando mate, ¿no? Said hace esa apuesta, ¿no? Plantea justamente que el archivo mayoritario que está constituyendo este ethos de la cultura vinculada al imperialismo se está gestionando por distintas tramas, ¿no? De las prácticas sociales, no importa el rango de variación ideológica de los sujetos que aparezcan, ¿no? Y está bueno el caso porque estás hablando de Sarmiento, que piensa en la clave liberal, ¿no? y Marx y Engels en la clave del materialismo histórico, bueno, los procesos de la revolución, etc. Esa es la primera escena, ¿no? Entonces yo me preguntaba ahí, ¿qué pasa con las temporalidades, ¿no? Si lo piensan, ¿no? Es muy sencillo de decir, es más difícil después de tramarlo, ¿no? Hay algo, yo lo digo rápido para no estar 3 días, ¿no? Pero digo, el tiempo está del lado de ellos, ¿no? El tiempo está del lado de ellos. El tiempo como problema histórico está del lado de Marx y de Engels, está del lado de Sarmiento. ¿Por qué? Porque ellos son los que están conscientes o no inconscientes, ¿eh? Esto no es un registro de cuán malos se levantaron para pensar sobre el mundo. Están produciendo una noción de tiempo que no admite otra regulación que no sea la que imponen sus propios discursos y sus propias prácticas con respecto a la diferencia, ¿no? Ahora, el tiempo de esos otros es un tiempo que se desvanece, ¿no? El tiempo posible de los jefes tribales, ¿no? Del norte de África, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? El tiempo de las pampas estas, que no son las de ese proyecto, ¿quién sabe? ¿No? Entonces, ya ahí hay una marca temporal crucial, estabilizada, no cuestionada, que tal vez, insisto sobre esto, aparezca algún archivo, algún texto, etcétera, que la cuestione, pero el problema es si es mayoritario o no con respecto a las representaciones disponibles en la época. Eso hace Said,
¿no? Said hace este ejercicio. O sea, para explicarlo fácil, ¿no? Digo, Said lee las literaturas británicas y francesas, cuando piensa orientalismo, por ejemplo, suena muy pretencioso, ¿no? Esto queda grabado después y dicen, no, exageró, qué sé yo. No, pero centralmente, digo, el ejercicio que hace Said es componer un archivo de otra manera que el que habían organizado las literaturas canónicas con respecto a esos mismos textos, ¿no? Los lee con esa clave, preguntando por qué habían hecho con la diferencia cultural más importante, en el caso del orientalismo, el Oriente, cómo habían constituido un lugar para poner cuerpos, clasificar, administrar territorios, estabilizarlos, etc. Viajemos 50 años, ¿no? Primer momento, ¿no? Los historiadores, ¿viste cuando dicen que no se inventó la máquina del tiempo? Los de historia sepan que sí, somos nosotros, la manejamos nosotros, o sea, clarísimo. Viajamos 50 años y me paro en un texto que por ejemplo, para cultura e imperialismo fue un texto crucial, que es una literatura crucial, que es la de Joseph Conrad, ¿no? Said tiene tal vez una de las lecturas más interesantes, una de las intervenciones más gratas de ese libro, por lo menos en términos de quien piensa que la literatura es un lugar potente para pensar el mundo, ¿no? Después, si hay tiempo, les cuento rápido una posición que tiene Balibar sobre este asunto, porque me pareció muy fuerte. Una conferencia que dio en el Centro Edward Said del Cairo. Pero bueno, anotemos eso si me acuerdo. Si no me acuerdo, díganme y lo digo. Said se para en Conrad y dice: Conrad, cuando publica El corazón de las tinieblas, ¿se acuerdan? ¿No? Digo, para los más viejos, si no lo leyeron y fueron al cine y vieron Apocalypse Now, ahí tienen la versión, pero adaptada a Vietnam, con algunos problemas porque pasaron 70 años, ¿no? Y ya había cosas que deberían haber visto distintos Francis Ford Coppola. Pero bueno, El corazón de las tinieblas se publica, si mal no recuerdo en este momento, por primera vez en 1900, y Said lo lee, ¿no? y detecta dos cosas ahí, ¿no? Una es, él le llama, déjenme que se los digo bien, así, dos lecturas en Corazón de las tinieblas, ¿no? Por un lado él ve lo que llamaríamos la afirmación voluntaria del marco imperial, es decir, el imperio es esto, se despliega. Ahora les cuento brevemente la trama. Pero a su vez ahí dice que el texto de Conrad trasciende la empresa colonial, ¿no? La empresa imperial, ¿sí? Porque pone en algún lugar la crítica está habitando ese mismo texto, ¿no? Es decir, el problema de la inestabilidad de ese mundo que se había constituido, que era casi incuestionable si uno mira la foto de 1850 de Engels, Marx, ¿no? y Sarmiento. 1900, para el Imperio Británico en este caso, ya era una foto más cuestionada. La idea de una legitimidad ut viet orbi y que todo funcionaba de acuerdo a las normas de ese imperio. ¿Cómo es la historia rapidísima y mal contada de Corazón de las tinieblas? Bueno, personajes centrales, dos, ¿no? Marlowe, que es el narrador en el texto, y el señor Kurtz, que es el maldito comerciante de marfil metido en el centro del Níger, el río Níger, Congo, etcétera, que está haciendo de las suyas, engañando a la empresa colonial que extrae marfil y todo esto. Y Marlowe, que está sentado en un barco en el Támesis, que hay niebla y que el barco no puede salir por la niebla. Las tinieblas están en todos lados, ¿no? Léanlo, es delicioso el libro. Siempre que digo esto, lo vuelvo a repetir, lo estoy criminalizando al libro con este comentario porque es una explosión literaria. Pero lo que pasa ahí es muy interesante, ¿no? Marlowe le narra a unos jóvenes burgueses que están en el barco para pasar el tiempo, ¿no? Como no había celulares, les cuenta una historia, les cuenta una historia de él viajando al centro del África, digamos, ¿no? Por el río Níger, es el río Congo, nunca me acuerdo. Y que es una historia en sí misma trágica, ¿no? Que es la idea de... La historia es la siguiente: a él lo contratan para
ver en qué estaba el puesto comercial que administraba este tipo en el centro del continente, porque notaban que había serios problemas económicos en la recaudación de bienes, para traerlo de vuelta, ¿no? Porque la compañía de las Indias, la compañía colonial sabía que había un problema de corrupción ahí muy intenso, y entonces acepta el trabajo de ir a buscarlo, reemplazarlo, ver cómo estaba la empresa ahí, qué sé yo, y antes de ir pasa por Bélgica, donde estaba la novia del señor Kurtz, ¿no? Y ella le dice, por favor, dígame cómo está, porque hace tiempo que no tengo noticias de él. Ella está pintada en la novela como alguien que ama mucho a su pareja, etcétera, etcétera. Bueno, rápido, Marlowe va, en el medio va narrando su experiencia por el río, las voces, los ruidos que se escuchan en la noche, en las riberas del río, qué sé yo. Cuando llega descubre que el mundo que había armado Kurtz era un mundo atroz, ¿no? De explotación, corrupción, crimen, etcétera, ¿no? Al mejor estilo de lo que fue el imperio, la monarquía belga en el Congo, ¿no? Hoy hablábamos, no sé en qué momento, del decanato, ¿no? Hoy hablamos, como dato también histórico, ¿no? Uno de los genocidios más monstruosos de fines del siglo XIX fue justo el del Congo belga. Bueno, pero va ahí, encuentra a Kurtz, Kurtz le muestra ese mundo, ¿no? Bla, 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 y cuando lo está por traer y qué sé yo, se le muere porque se enferma, se muere el sujeto y le deja unos papeles para que se los dé a la novia al regreso a Bélgica, ¿no? Y las últimas cosas que dice cuando muere, esta es famosa porque en Apocalipsis Now lo repiten, la última cosa que dice Kurtz, que es el más corrupto, el más monstruoso de los personajes, al momento de morir es el horror, ¿no? Capaz que decimos eso al momento que nos toque. Bueno, Marlowe vuelve, pasa casi un año y la novela se resuelve en las últimas páginas de una manera impresionante, ¿no? La va a ver a la novia de Kurtz, ¿no? Y les recomiendo que la lean, ¿no? Porque las últimas páginas son realmente impresionantes de lo que es algo literariamente exquisito, ¿no? Él va describiendo la casa donde vive la novia de Kurtz, y la descripción es por momentos idílica, es una pastoral, ¿no? De una casa con las cortinitas y no sé qué, hasta que abre la puerta y aparece todo lo sombrío, ¿no? De alguien que esperó a su amor que estuviera con vida, no está, etcétera. Toda una gran tragedia y todas las tribulaciones que tiene el personaje para ver si le dice la verdad o no de quién era el chabón, ¿no? Porque esta es la cuestión, ¿no? Decirle, no, mira, era un monstruo, era lo peor que podías encontrar. Bueno, ¿y qué pasa? Hay toda una tensión. Ella le dice, dígame por favor, dígame cómo estaba él, qué hacía, cómo vivía, dígame cuáles fueron sus últimas palabras. ¿Se acuerdan que dijo el horror, ¿no? Y entonces Marlowe se apiada o no, porque el problema es ese, hay un límite ahí que uno no sabe si es piedad, qué es, ¿no? Y él dice, pensaba en gritarle a la cara, que era no me acuerdo ahora del texto original, pero que era una basura, ¿no? Pero no pude. Dígame, y entonces sale la atención, dígame cuáles son las últimas palabras, por favor, dígame. Y dice, vi sus ojos, su cara demandante, angustiada y qué sé yo. Lo último que dijo fue su nombre. Y le dice esto. Un caballero, pero veamos qué pasa cuando los caballeros hacen eso en las historias imperiales, que es lo que me interesa del cuento. Porque, bueno, la novela sigue unas paginitas más, se empieza a disipar la niebla en el Támesis y entonces pueden volver a navegar, ¿no? Con lo cual uno, al terminar de leer, no queda claro si el corazón de las tinieblas, ¿dónde está el corazón de las tinieblas? ¿No? Si era por las tinieblas del continente africano, esa cosa ignota, ¿no? Para los blancos europeos que llegaban ahí a extraer marfil o lo que fuere, si eran las tinieblas en el corazón de Kurtz, ¿no? O si eran las tinieblas del imperio, ¿no? Pero no en el sentido ese de solo la dominación, la muerte, qué sé yo, sino todo lo que no se veía y que el imperio intentaba legitimar, ¿no? Bueno, la apuesta un poco
Yo ahí lo exagero a Said se para un poquito antes, pero para mí ahí sí está pasando eso, ¿no? Es decir, Conrad literalmente la ve, vamos a decirlo en lenguaje político argentino de cuarta. Esto después sale en YouTube, Dios mío, no lo carguen. No, pero la ve, o sea, hay algo que es concreto, se da cuenta que la legitimidad tan tranquila que podía tener un texto de la cultura con respecto al imperio, ya no está tan tranquila, ¿no? Es decir, ya hay que afirmar, ya hay que hacer un gesto volitivo muy claro, muy definido, ¿no? Para estabilizar ese ethos, ¿no? Lo que para Sarmiento, Engels, ¿no? Marx eran cosas que estaban ahí, ¿no? Es decir, no se pensaba en la dimensión temporal de la cultura occidental como una más entre tantas. Era ese el destino histórico. La asociación entre imperio y cultura y legitimidad histórica está fracturada, aparece tensionada en ese último momento, para mí, del texto de Conrad, ¿no? Porque cuando Marlowe, el narrador, decide mentirle a la novia y restituirle su tranquilidad, porque todo el paisaje era tranquilo, ¿no? La casita a la cual se aproximaba, el barrio bonito y qué sé yo, él decide apiadarse de ella, que es un gesto, como ella dijo, de caballerosidad o de humanidad, ¿no? Porque digo, si el otro murió, ¿no? Ya está, ¿no? Mejor que uno lo puede leer así literalmente y ya es una enseñanza suficiente para la vida. Acá muestra otra cosa, ¿no? Muestra que ese tipo, Conrad, que además que no era inglés, que escribía como el mejor de los ingleses literatura en inglés, que era además un gerente de una compañía colonial, ¿no? Conrad, el otro laburo que tenía era ser gerente de una empresa colonial, ¿no? Está diciendo, no es tan cierta la legitimidad, ¿no? Y cuando uno empieza a rascar más a Conrad, se encuentra con cosas que definitivamente Said cita, ¿no? Conrad en un momento dice, el imperio es una idea, ¿no? Fíjense qué lucidez de estos tipos. El imperio es una idea. Ahora esa idea tiene que ser creída, fervientemente sostenida, aún a costa del cuerpo, porque explíquenme más o menos, no estoy siendo literal, cuál es la razón por la cual nos decidimos a dominar a gente que tiene la nariz chata o los labios más gruesos. O sea, cuál es la razón que fundamenta una dominación, ¿no? Como el continente africano. El sostener una idea. Y lo que Conrad está mostrando en ese final es que hay problemas con la idea, ¿no? Si uno se corre un poquitito de la escena literaria y va a otras escenas, la política ahí nomás, a fines del siglo XIX, principios del XX, y mira lo que estaba diciendo, Said cita todo esto, ¿no? Te estoy mostrando cómo trabaja él con las fuentes y cómo articula ese archivo. Lee las declaraciones de Lord Balfour, el canciller británico, sobre el canal de Suez, las discusiones sobre Suez, ¿no? De quién debía estar ahí, qué sé yo. ¿Qué dice Balfour? Balfour trata de estabilizar la idea y Balfour dice, lugares como Egipto sin duda fueron una antorcha civilizatoria, ¿no? Cuando construyeron las pirámides, eran mucho más cultos que todos estos que piensan que las pirámides las construyeron los extraterrestres. No, esto está claro. O sea, se las asignaban a los egipcios. Ya hay algo de valor ahí en nuestra contemporaneidad tan degradada, ¿no? Pero digo, pero el problema es que perdieron, decía Balfour, la antorcha civilizatoria, ¿no? Entonces nosotros, como civilización marítima, inglesa, etcétera, tenemos una responsabilidad histórica, ¿no? Entonces articulan la idea del imperio como una idea de responsabilidad histórica, en ese mismo momento, pero tienen que hacerla evidente. Es decir, esto es lo que me parece fascinante, que Conrad pone en primer plano y lo hace circular y Said lo detecta, ¿no? Y por eso es un momento crucial en su libro. Ya no es la legitimidad casi incuestionada del asunto, ¿no? Hay que estar insistiendo sobre el asunto, hay que repetir ansiosamente por qué tenemos una legitimidad, ¿no? Sobre este mundo. Bien, ¿y qué pasa con el problema de la temporalidad, ¿no? Que esa es un poco la otra cuestión? Bueno, no se ve demasiado perturbada, depende cómo uno mire, ¿no? Porque la misma narración de Conrad, analizada por Said, y que me aprovecho de esa fuente en esta escena, juega con el problema temporal, ¿no? Hay un telos, ¿no? Bastante claro para los que son filósofos por ahí, en
en la novela, que es solucionar un problema que está ocurriendo sin cuestionar el sistema, ¿no? Porque el sistema está bien, lo que hay que cuestionar es al corrupto, qué sé yo. Pero también hay un problema con los tiempos, ¿no? Las tinieblas aparecen y se van en el mismo tiempo presente en que la narración está ocurriendo, ¿no? Es decir, no todo ocurre, hay muchos presentes, ¿no? Este sería como el aprendizaje, hay muchos presentes en el texto, ¿sí? Desde el momento de la narración en el barco, cuando le espeta esto a la mujer, a la novia de Kurtz, ¿no? El señor Kurtz, vamos a decirlo bien, el señor Kurtz al final de la novela, hay muchos presentes, y entonces todos esos presentes, si bien no se constituyen ni en una proclama anticolonial, ni de cerca, no hay nada de eso ahí, no hay ni la constitución de un proyecto político, nada de eso, no imaginen ninguna de esas cosas, pero lo que sí queda en algún punto en duda es si hay un solo tiempo homogéneo que va a estabilizar todo esto definitivamente, porque lo que está en duda en cada presente es que es necesario trabajar para que esa estabilidad se mantenga. Un buen momento para pensar la relación presente, pasado, futuro, ¿no? Quién administra el tiempo y qué sé yo. Bueno, otro salto, ¿no? Hay mucha contemporaneidad ahí al lado, ¿no? Estoy hablando de 1900, cualquiera de ustedes sabe lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Así que no me voy a detener, pero no paramos más, ¿no? Quería hacer como estos ejemplos sobre la literatura. Digo, porque hoy hablamos de Du Bois, ¿no? De Webb Du Bois, este sociólogo norteamericano negro, ¿no? Que también escribe en 1900, justo charlamos, qué maravilla, se conecta todo, un libro que fue definitorio para pensar lo que viene después con respecto a la racialización en el siglo XX, que traducido se llama el alma de los paisanos negros, ¿no? Sí, el alma de los paisanos negros, donde lanza dos hipótesis centrales ahí, ese texto, se lo recomiendo, hoy vos me decías que lo habías visto traducido, o era alguien me dijo hoy. En Claxo. Black Reconstruction lo tradujeron ahora. Tinta limón. Bueno, búsquenlo, Du Bois, se escribe con B larga, es Dubois, porque es un apellido francés, pero bueno, como él era norteamericano, le dicen Du Bois, vamos a respetar, ¿no? Como nosotros, ¿viste? Españolizamos los apellidos a veces, los apellidos italianos, etc. Bueno, Du Bois traza ahí en esa misma contemporaneidad, traza dos conceptos cruciales, ¿no? Uno, él dice, el siglo XX va a ser el siglo donde se discuta la línea de color, el gran tema va a ser la línea de color en el siglo XX. Y la otra, él va a pensar una categoría que es muy fanoniana en su despliegue, ¿no? En su constitución es muy de Du Bois, pero en su despliegue es muy fanoniana, que es la idea de la inadecuación de los cuerpos negros, ¿no? Y está lleno ese libro de ejemplos, ¿no? Que nosotros los podemos reconocer al instante, ¿no? Hay, por ejemplo, una anécdota ahí, no me acuerdo si era un médico o qué, negro, que va a un pueblo y le dicen, nosotros conocimos a un carpintero negro, era muy buena persona. ¿Está claro? O sea, bueno, ese tipo de proceso discursivo, Du Bois ya lo conocía para los afrodescendientes norteamericanos, y él planteaba que esto era, él lo piensa como la inadecuación de los cuerpos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, no son cuerpos que de por sí estén admitidos en la civilidad norteamericana, ¿no? Por eso la idea de, el concepto en inglés es two-ness, o sea, no sé cómo traducir eso, no sé cómo lo tradujeron, es el número 2 y el ness, ¿no? No sé, no es dualidad, ¿viste? Porque sí, algo así como la condición doble, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Como ciudadano, pero como cuerpo negro. Entonces, ¿qué pasa en esa tensión, ¿no? Bueno, eso lo pensó Du Bois en esa misma fecha. O sea, estaba pasando cosas, ¿no? Quiero decir, cuando Conrad escribe esto. Said sigue esta saga, no la de Du Bois, pero sí la de Conrad, y explora después qué hace Conrad con Nostromo, que es otro gran texto que ahí es muy fascinante lo que pasa, porque con Nostromo Conrad ya escribe sobre esta suerte de reemplazo imperial que hubo entre Inglaterra y Estados Unidos en América Central, ¿no? Entonces, uno ahí puede seguir Nostromo para entender esto. Bueno, pero viajo 50 años, un poquito más. Sí, más o menos 50, a la década del 50 del siglo XX, porque ahí están los textos de los cuales quiero hablar. Y me paro en Fanon. Hay que hablar de Fanon.
del más conocido. Permiso. No sé, me acelero. Ya. Voy bien con la hora, ¿no? Está todo bajo control, bien. No, que no quiero que se aburran intensamente, por eso lo armé tipo narrativa, porque no sé si les pasa, pero mis experiencias de las conferencias es siesta, ¿no? Así igual si alguien lee, bueno, edita todo esto. Fanon, ¿qué pasa con Fanon? Bueno, me paran dos textos de Fanon, ¿no? que son, me parecen muy simbólicos de esta operación, de qué pasa después de que uno puede imaginar la duda sobre la legitimidad imperial en Conrad, ¿no? Y en Fanon aparece otra cosa, ¿no? En Fanon ya la legitimidad imperial está cuestionada, no cabe la menor duda. Está tan cuestionada que ya se empieza a estructurar eso, ¿no? Una respuesta anticolonial, antiimperial, se estructura, pero no en el plano de más clásicos, ¿no? Si quieren, leninistas del imperialismo, ¿no? La etapa superior del capitalismo, etcétera, sino en una disputa por la subjetividad en Fanon, ¿no? Lo que está en juego ahí es una disputa por la subjetividad. Fanon detecta eso, eso es lo que lo hace potente a Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, no? Pasan dos o tres cosas, ¿no? Por un lado, Fanon se da cuenta que el mundo que, vamos a imaginarlo así, que dejó el señor Kurtz, no lo cita, estoy jugando con la extensión de la narrativa, está muy corrompido. El mundo que dejó el señor Kurtz no sostiene ninguna legitimidad, pero sin embargo actúa performáticamente como si sí lo hubiera. Y por lo tanto ha dejado cantidad de cuerpos por afuera de toda concepción de lo civil y de lo humano, ¿no? Esto es lo que está pasando en Fanon, ¿no? Fanon se da cuenta que lo que ya pasaba, pero sin embargo estaba cubierto con una gruesa capa de legitimidad discursiva, etcétera, etcétera, ya dejó de ocurrir. En un punto está fracturado como problema en términos culturales, ¿no? Es decir, ya la disputa está abierta. Por supuesto que el colonialismo sigue, por supuesto que las diferencias siguen. No estamos hablando de ningún terreno emancipado, ni mucho menos. Simplemente qué preguntas están habilitadas para hacerse. Y hay dos escenas en los textos. Una es en este texto, en Piel Negra, Máscaras Blancas, y otra es en un ensayo clínico, ¿no? Justo, que escribe cuando él estaba es posterior, mucho más tardío, cuando él estaba de psiquiatra, trabajando de psiquiatra en el hospital de Blida de Joinville en Argelia. Escribe con un colega, se llama Lacaton, de apellido del colega, Fanon y Lacaton, un artículo porque ellos oficiaban de peritos para los tribunales, ¿no? O sea, como eran psiquiatras, hacían las pericias psiquiátricas. Es la escena del juicio, ¿no? ¿Eh? La escena del juicio. ¿Perdón? Es la escena del juicio. Es la escena del juicio. No. Eso en los últimos años está publicado en el libro que compiló, que se llama, Dios mío, espera, porque lo estoy pensando traducido y no está, o está traducido en parte, ya se los digo. Aguánteme un segundo, que se los digo bien, porque si no, citar. Hoy estoy peleado con las citas, ¿eh? Acá está. La publicación salió primero en francés, pero salió en la misma fecha. En el libro que se llama Alienación y Libertad. A ver, espérenme un segundo que lo abro de nuevo. Bueno. ¿Está en portugués? Sí, está en portugués. Hay algo traducido al español, creo que lo hicieron en Colombia. A ver, espérenme, porque lo acabo de abrir y se me cerró. Qué tristeza esto. Es que quiero darles bien la referencia, porque después uno se olvida de esta cosa. Es que lo hace el trabajo Calfa y... Ay, bueno, aguántenme. Qué nervios. Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, Alienación y Libertad. Ahora lo busco un ratito para no parar el hilo. El libro compiló todos los trabajos de Fanon que no habían estado publicados,
que estaban dispersos. Y entonces hay multitud de notas, hay inclusive obras de teatro que escribió en la juventud, notas de trabajo de psiquiatría, multitud de intervenciones con cuestiones puntuales en el Mujadí, el periódico en el cual escribía desde Túnez para la resistencia argelina, etc. Y entre otras cosas aparecen estas ponencias que escribió con Lacaton, Raymond Lacaton, para discutir qué pasaba con un caso específico en una de estas intervenciones, ¿no? Bueno, para mostrarles, empiezo por esa, después me voy a Piel Negras, Máscaras Blancas. Lo que analizan en ese juicio es algo bien interesante, que es que hay una persona acusada de un crimen, nunca dicen cuál es el crimen, y la acusación, obviamente la persona cometió el crimen, es musulmana, en el norte de África estamos hablando, Argelia, y lo que le pide de manera procedimental el tribunal es que confiese, ¿no? Que pase por el proceso de la confesión que el tribunal tiene establecido para este criminal, ¿no? Y el tipo hace declaraciones confusas, nunca se presta, primero reconoce el crimen, después no, después sí, y entonces hay toda una nube ahí interpretativa sobre lo que pasa, y ellos se ponen a pensar qué le pasa a los acusados musulmanes en el norte de África, en los tribunales, cuando se enfrentan a esta demanda de confesión institucionalizada de los tribunales coloniales. Y la hipótesis que lanzan es que no hay, la idea sería esta, se niegan a convalidar el contrato social colonial, ¿no? Es decir, la resistencia, saben que van a ir presos, eso está fuera de discusión, ¿no? Saben que el crimen, su comunidad sabe que cometieron el crimen, pero la negación de los criminales por confesar en los términos que el tribunal les propone, ellos lo leen como una ruptura o como una no aceptación del pacto social colonial. Uno puede hacer eso, como hicieron ellos, porque de hecho está lleno de casos de ese tipo, ¿no? en las escenas coloniales, pero también uno puede leer otra cosa, ¿no? Que es la aparición en tiempo presente del cuerpo de ese sujeto en el presente del tribunal, ¿no? Uno podría jugar con esto, ¿no? La legitimidad temporal la pone el tribunal, ¿no? La legitimidad temporal, la estabilidad de la norma la pone el tribunal, ¿no? Pero es la norma colonial, ¿no? Y lo que está en tensión ahí es ese cuerpo constituido como un cuerpo colonial, ¿no? Que no decide adaptarse a las lógicas de la norma. Y cuando lo hace, la irrupción de ese cuerpo en la mera negativa, no hay ningún acto heroico de nuevo, no vine a narrarles actos heroicos. En la mera negativa, lo que está haciendo es una escisión en la temporalidad y la estabilidad temporal del tribunal, ¿no? Ya no creen en esa temporalidad, no creen en la articulación cultural que el tribunal le está ofreciendo, ¿no? Si tiene que pagar una pena, lo hace en relación con su comunidad, no con ese tribunal colonial que se le impone. Uno puede dejarlo ahí, irse a dormir tranquilo, ¿no? Pero el registro fanoniano está lleno de estas escenas, ¿no? Es decir, cuando él empieza a mirar la escena efervescente de Argelia con respecto al colonialismo francés, se da cuenta que a lo que primero atacan casi todos los que resisten de algún modo u otro es precisamente ese mundo de la legitimidad colonial. No hay legitimidad. Todo el tiempo lo dicen, con acciones, con ciertas prácticas, etc. Ni siquiera, antes inclusive de que se constituya un discurso consciente de algunos actores políticos, está ocurriendo la falta de legitimidad. Escena 2, retengan eso, ¿no? Retengan el problema del tiempo, que es lo que me interesa de esa escena nada más, ¿no? Para esta conversación, ¿no? Después puede servir para muchas cosas. Pero digo, el tiempo presente del tribunal colonial ya no está en manos solo del tribunal colonial. Y ahí hay un problema, ¿no? Analítico, subjetivo, etc. Escena 2, la cito siempre. Piel Negras, Máscaras Blancas, Fanon, lector de la fenomenología existencialista de Merleau-Ponty y compañía, mira, esto lo hemos charlado 40 veces con Manuela, mira la escena del cuerpo negro que aparece en una escena pública y discute la noción de esquemas corporales de Merleau-Ponty, ¿no? ¿Cuál era la idea básica que estaba atrás de ese texto?
Me estoy refiriendo a Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty, publicado en 1945, ¿no? Un libro de este gordo, abandonado por muchas universidades argentinas, que debería ser vuelto a leer, ¿no? Porque la verdad que es extraordinario, es un monumento reflexivo, ¿no? De paso anécdota, ¿no? Es el libro que Arendt dice que le dijo a Heidegger: mirá lo que está haciendo este muchacho francés con la fenomenología, ¿no? Y el muchacho francés era Maurice Merleau-Ponty, que escribió Ladrillo de este tamaño, que es fundacional del campo de esta fenomenología, ¿no? Bueno, nota a pie de página. Pero digo, más allá de eso, uno de los conceptos que circulan en el interior de ese libro es la idea de los esquemas corporales. No me detengo años ahí, lo digo rápido. ¿Qué son los esquemas corporales? Bueno, porque la preocupación de Merleau-Ponty, ¿cuál era? Primero, discutir el famoso dualismo filosófico, mente-cuerpo, etcétera, ¿no? Esta idea que, no sé, porque casi nadie la sostiene hoy, pero más o menos, ¿no? De el cuerpo como una suerte de marioneta de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿viste? Yo le digo al cuerpo qué hacer, mi mente le está diciendo, mi logos le dice al cuerpo, mueve mi mano para allá, ¿no? Como si así fuera el conocimiento real, ¿no? Entonces Merleau-Ponty discute esto, dice, no, el cuerpo produce conocimiento práctico del mundo, ¿no? Todos sabemos esto, si llegaron hasta acá caminando sin chocarse las paredes, no es porque venían con un GPS para llegar al aula, es porque seguro subieron unas 350 veces por estas escaleras y saben cómo tienen que llegar a esta aula, ¿no? Entonces, no es que todos los días ponen el GPS, capaz que sí, pero digo, no por la duda, viste que siempre hay excepciones. Tienen que poner un GPS de la puerta de la facultad hasta este aula. El cuerpo conoce, ¿no? Inclusive sabe, hasta se dispone en los términos de la escalera o del ascensor o de lo que fuera. Bueno, digo, para usar una metáfora bonita, no pensar lo que hacemos en tu propia casa, cuando te desplazas por tu casa sin estar pensando si está el calefactor, el gato o lo que sea, ¿no? Caminas. Entonces Merleau-Ponty dice, el cuerpo conoce, naturaliza el mundo, ¿no? Hay una pragnostosia en ese sentido, un conocimiento producido por la práctica que hace que nos apropiemos del mundo y que nos desplacemos en relación con los objetos y los objetos en relación con nosotros, pero eso no necesariamente es un acto de la conciencia como cosa desprendida del cuerpo, es un conocimiento que se relaciona con la práctica misma del cuerpo. Y entonces él dice, bueno, entonces lo que pasa es que los esquemas corporales sirven para analizar y para pensar cómo naturalizamos el mundo. No en el sentido ideológico, ¿no? De naturalizar una ideología, sino cómo el mundo se vuelve natural. Es decir, cómo vivimos, pues, ¿no? Cómo yo no estoy tirando cada vez que hago así la computadora al piso y cosas por el estilo. Y Fanon lee todo esto, pero tiene una inquietud del tipo, porque acaba de volver de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, está estudiando para psiquiatra, y se da cuenta de dos cosas. Dice, vengo de pelear contra los nazis, fue un heroico soldado francés, de hecho, tuvo actos de heroísmo en esa lucha. Para situar el riesgo, ¿no? Yo no sé si han visto las representaciones cuando los nazis invaden París, ¿no? Francia de hecho, pero París, para burlarse de los franceses, filmaban a los soldados de las tropas coloniales francesas que habían logrado capturar, negras, y asignaban la derrota de Francia a que se habían pervertido usando ejércitos con estos simios, ¿no? Literalmente, ¿no? Es decir, está lleno de películas nazis, cortos, publicitarios, no sé cómo llamarlo, no como mi campo, pero se entiende lo que digo, ¿no? Que ridiculizaban al ejército francés porque tenían soldados negros, ¿no? De esa guerra viene Fanon, ¿no? Digo, porque a veces no dimensionamos el riesgo existencial de toda esta gente cuando está pensando estas cosas, ¿no? De esa guerra viene el tipo y de salvarse de esa guerra y además ser héroe de guerra, digamos, ¿no? Muchas cosas ahí, ¿no? Los historiadores sabemos por quemar Bloch le tocó también una buena parte trágica de esa guerra, ¿no? Bueno, lo señalé para allá pensando que hay historiadores por allá, pero debe haber alguno. Bueno, pero de esa guerra. Y Fanon viene y cuando se da cuenta que su regreso de la guerra y su aparición en la escena pública francesa es una aparición que nunca lo integra como ciudadano, ¿no? Nunca lo integra como ciudadano. Siempre es el negro, o el petit negre, o el tipo que quiere afrancesarse pero no es francés. O sea,
siempre es pensado en algún punto con la misma lógica que había pensado 50 años atrás Du Bois cuando imagina el alma de los paisanos negros. Y tiene una escena fabulosa, que son 2 páginas, que siempre lo hemos charlado tantas veces acá con ella, ¿no? Que es que básicamente describe qué le pasa a los esquemas corporales cuando vos vivís en una sociedad que racializa sus relaciones sociales, ¿no? Y entonces lo que él se da cuenta es que no hay posibilidad de naturalizar el mundo en el sentido ese de Merleau-Ponty y de los esquemas corporales si tu cuerpo no está admitido en la sociedad, si tu cuerpo es objeto de un rechazo directo, ¿no? Dice, hay una escena ahí, me subo a un tren y me dejan 3 lugares libres entre mi cuerpo y los otros, y dice, ya no tengo ni siquiera el conocimiento en tercera persona, sino en triple persona, ¿no? Es decir, la enajenación, la cosificación, ¿no? Todo esto que si lo quieren leer, pues ahí tiene, ahora lo cito, pero digo, para no detenerme tanto ahí, se da cuenta que todo aquello que permitía, desde el punto de vista de los esquemas corporales, pensar una adaptación eficiente en el mundo, ¿no? Es decir, que nos movamos en términos relacionales y en términos con respecto a los objetos, etcétera, no tiene ninguna chance si tu cuerpo está racializado. Y entonces Fanon dice ahí, al esquema corporal se le justaponen, superponen 2 esquemas más. Uno histórico racial, del cual no me lo creo, ¿no? Dice, no me lo creo, ¿no? Todos estos relatos acerca de la condición degenerada del alma negra, ¿no? O los relatos positivos, comillas, ¿no? Son los mejores para jugar al básquet, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque dice, pero eso no me lo creo porque me conozco, sé que soy un hombre, dice, ¿no? En el sentido antiguo de la palabra hombre, ¿no? Sé que soy un ser humano, ¿no? Dice Fanon, por lo tanto no me van a engañar, sé que no soy ese monstruo que narran las tradiciones. Dice, pero hay otro esquema más complicado, el epidérmico racial. Porque ese no reclama ninguna profundidad histórica. Es mi aparición fenoménica en la relación social la que está interrumpida, ¿no? El chabón dice esto, no lo dice así, ¿no? Estoy traduciendo un poco para la velocidad. Mi aparición de mi cuerpo como fenómeno en la relación social interrumpe todo proceso de existencia, ¿no? Entonces dice, cuando el esquema epidérmico racial aparece, todo esquema corporal se derrumba, ¿no? Dice él. Entonces es un cuerpo inhabilitado por completo para la relación social. Claro, en el mismo libro, Fanon dice, siguiendo a una frase de Simone de Beauvoir, que muchos, yo también durante mucho tiempo la asigné equivocadamente a Nietzsche, no era de Simone. ¿Qué pasa? Es así, no, pero viste que uno lo dice con certeza en estas charlas, por eso es peligroso que te graben, ¿no? Pero bueno, era Simone de Beauvoir, la idea está de descender a los infiernos para poder emerger, ¿no? Y Fanon usa esa noción, pero lo hace de un modo que es sumamente... Para mí es el mejor momento de Fanon de todos sus textos, ¿no? Por eso he exagerado con eso, pero bueno. Porque él dice, hace girar la idea que yo creo que está en juego ahí es esta, ¿no? Él hace girar en falso la representación colonial sobre los cuerpos, ¿no? Las hace girar en falso, al punto tal que la sobregira la representación, lo que yo le puse ese nombre, hacer como Bataille, ¿no? Un gasto representacional tan alto que ya no hay legitimidad alguna que se sostenga, ¿no? Y entonces dice Fanon, esa es la rampa donde puede haber un auténtico surgimiento, ¿no? Ahí puede ocurrir un auténtico surgimiento y empezar a constituir una subjetividad que va a estar atravesada por todas las tensiones coloniales, pero que recupera algo de control sobre el cuerpo. Porque el problema con Fanon, y esta es la clave, ¿no?, que atraviesa toda su literatura, no es solamente emancipar, romper el vínculo político, ¿no?, con el colonialismo francés, es cómo recuperas cuerpos. ¿Cómo recuperas cuerpos en esa emancipación? Para la emancipación, ¿no? Y él es muy gráfico, ¿no? Dice, los cuerpos definen territorios y los territorios en esta lucha son nacionales. Chau, ¿no? Así. Es decir, no ocurren en zonas abstractas, etcétera, etcétera, ocurren en naciones, ¿no? Entonces dice, así queda la lucha en ese momento. Bueno, salgo de ahí y
me interesan las escenas con el problema de la temporalidad, ¿no? Fíjense, si lo pensamos, si se acuerdan lo que había dicho de la estabilidad del etos temporal del colonialismo en 1850, en 1900, ¿y qué pasa acá? Acá pasa algo extraordinario en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, un desafío a la temporalidad abierta, ¿no? a la temporalidad del tribunal, y con la lectura que Fanon hace de los esquemas corporales, es aún más fuerte el desafío, porque dice, está bien, dame toda esa temporalidad que vos decís que manejás, yo te la hago girar absolutamente en vacío, o sea, la desfundamento radicalmente para constituir un cuerpo que empiece a desenganchar, ¿no? las tramas de la racialización, ¿no? Con lo cual la temporalidad, como lugar absolutamente administrado por las narrativas imperiales coloniales, está en cuestión. No digo que haya triunfado, porque es obvio, sabemos en qué mundo vivimos, ¿no? Sí, sabemos, eso no tengo que explicar. Pero se abre una forma de discusión que es absolutamente novedosa con respecto a cómo pensar este problema, ¿no? Si la temporalidad ya no es esa zona estabilizada, ¿no? del despliegue social, cultural occidental, en una dirección, con un telos, etcétera, etcétera, sino que ahora hay que pensarla en términos de las dinámicas de los cuerpos en relación, ¿no? Es decir, la temporalidad ahora es una cuestión que está tramada y acuñada ahí, ¿no? No hay receta, y esto es muy interesante, ¿no? Cuando vos lees las zonas menos programáticas de los textos fanonianos, saben todos que Los Condenados de la Tierra, que es el último libro de él, póstumo casi, lo publicaron un mes antes de que muriera, siempre fue leído como el texto revolucionario del tercer mundo por excelencia, etcétera, pero hay que leerlo con cuidado, ¿no? Es decir, es cierto, es un texto atravesado por las urgencias políticas y morales de él en relación con la revolución argelina, en relación con sus preocupaciones de qué iban a hacer estos estados postcoloniales, porque ahí viene el show, ¿no? Es decir, ¿cómo van a ser estas naciones postcoloniales, ¿no? ¿Van a ser iguales, parecidas, etcétera? Yo les recomiendo muchísimo que lean con mucha atención ahí cómo él imagina que es cómo prefigura la idea de la comunidad, de la cultura nacional, ¿no? Que es un término bastante caro a las tradiciones argentinas, se parece en algún sentido de cómo se discutieron en Argentina, porque eran todos textos de gente que estaba discutiendo estas cosas, 50, 60, etcétera, pero cuando él tiene que definir la cultura nacional, contrariamente a cualquier expectativa, es la zona de mayor incertidumbre en la producción de lo cultural, de las ideas, etc. Lo imagina como una metáfora ampliada de las más radicales de las democracias, ¿no? Este es el punto atractivo. Y cuando hace eso, deja todo el proyecto en una zona de incertidumbre, no porque lo cancele el proyecto emancipatorio que tenía y cosas por el estilo, pero sí dice, si queremos rediseñar esta discusión sobre la subjetividad política, cultural, etcétera, contemporánea, si queremos rediscutir estas estabilidades temporales que aprendimos con el imperio y la colonización, es hora de mirar los cuerpos en sus zonas más contradictorias, ¿no? Es hora de mirar esas zonas para poder pensar que esas temporalidades son las que van a garantizar, de algún modo, ¿no? nuestras formas de pensar históricas, de acción política, etc. Y tan así es eso que cuando él está haciendo las recomendaciones al intelectual revolucionario, que es un clásico ese en el libro, y le dice sumergite en el pueblo, le aparece la pregunta, ¿dónde está el pueblo? ¿Y saben qué responde? En un lugar de oculta inestabilidad. Esa es la respuesta que da. A la pregunta, ¿dónde está el pueblo? En un lugar de oculta inestabilidad, ¿no? No dice, está ahí, ¿no? En una ontología definida, recortada, estabilizada. Es una construcción, ¿no? Es una conversación abierta, es una tensión abierta, ¿no? Bueno, cuando usé método Said, ¿no? La idea era esta, usar un poco del método Said para pensar estos textos. Uno podría hacer todo lo contrario de lo que hice, ¿no? Y podría ser, y está bien, no estoy haciendo un juicio de valor sobre formas de tomar un archivo y producirlo, sino decir, bueno, ¿por qué miro así, así, así? No, uno podría leer a Conrad como lo que es, una novela modernista del fin del siglo XIX, ¿no? Que dio base al género novela, por otra parte, en África. Es muy interesante porque la mayor parte de los escritores africanos, qué sé yo,
Amos Tutuola en Nigeria, o Ngugi wa Thiong'o, ¿no? Que se murió en estos días, Ngugi, un capo total. Todos ellos, Chinua Achebe, por ejemplo, todos ellos escribían, se formaron leyendo esta literatura, ¿no? Achebe era más gráfico, ¿no? Achebe decía, en un momento de mi formación me di cuenta que los ruidos que escuchaba Marlowe mientras navegaba en el río lo hacían mis padres, ¿no? No, eran mis ancestros que estaban ahí. Entonces me di cuenta de qué lado de la oscuridad estaba, etc. Bueno, pero digo, uno podría ordenar esto en cajitas muy bien ordenadas y súper valiosas, ¿no? de estilos literarios. No hay ningún cuestionamiento de eso. Me parece que la novedad que introduce Said a fines de los años 70 con orientalismo primero y después 15 años más tarde con cultura e imperialismo, pero en el medio con textos como El mundo, el texto y el crítico, que si tuviera que recomendar le diría lean ese libro, más que nada, El mundo, el texto y el crítico, es precisamente un reordenamiento del archivo, ¿no? Para poder producir la idea de que se está construyendo una discursividad y que esa discursividad va a definir los modos en que vamos a describir ese mundo desde este lado del mundo, pero también que de ese lado del mundo van a asumir esas posiciones en muchos casos. Van a tener que lidiar con esas posiciones en muchos casos, ¿no? Y bueno, ese fue el plan, ¿no? El plan Said fue mostrarte cómo esa trama fue incisiva, ¿no? Al punto tal que cada nuevo enunciado que aparecía sobre Oriente calzaba adecuadamente sobre ese espacio, ¿no? Y el proyecto de Cultura e Imperialismo fue ampliar esa visión ahora a una escala más global, ¿no? Él es muy enfático en eso. Si revisan las últimas páginas de Cultura e Imperialismo, va a decir eso, ¿no? Va a decir el imperialismo puso en contacto culturas, ¿no? El imperialismo contemporáneo puso en contacto culturas como nunca antes en la historia humana. Esto es real, ¿no? Es decir, cuantitativamente y cualitativamente, si vos ves los vínculos que hay en los últimos, qué sé yo, 300 años, pero pongamos los últimos 150, bueno, ya estamos en el 20, en los últimos 175 años de historia moderna, contemporánea, global, es cierto que el nivel de vinculación que produjeron estas políticas y estas historias es extraordinario, ¿no? O sea, esto es lo que hace que, viste, vos por ahí digas esto en Singapur, saques la cabeza en Canadá y hoy hables esta tarde en Rosario y todo el mundo sepa de lo que estás hablando. Eso es el efecto del mundo colonial imperial, ¿no? Es decir, no es tan distinto el mundo cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Digo, pero es a su vez una gran potencia eso, porque dice Said al final, ¿no? El problema, dice, fue hacernos creer que éramos solamente una cosa. El peor legado fue hacernos creer que éramos solamente una cosa, ¿no? Es decir, blancos, mujeres, indios, etcétera, etcétera. Y entonces él ahí hace un giro, que esto sí lo quiero anotar en relación con Balibar y compañía, porque él se da cuenta del papel de la literatura como un tremendo recurso de las clases dominantes en el siglo XIX y XX, ¿no? Para justificar todo este mundo. Pero a su vez produce un gesto de salvación de la literatura, ¿no? Es decir, no la salva enclaustrándola en sus modelos estándares, ¿no? De cánones y compañía, sino que la salva pensándola como un activo cultural, ¿no? Es decir, la lectura de Conrad, las lecturas que hace de los clásicos ingleses inclusive, no están para dejarlos en la biblioteca y olvidarlos, sino para atravesarlos con estas lecturas, ¿no? Entonces es fascinante como método en ese sentido, ¿no? De pronto la literatura ya no es más solo una cosa canónica, tampoco es una cosa de denuncia en el sentido más panfleto de la historia, sino que es una herramienta para entender la constitución de la subjetividad contemporánea, ¿no? Balibar, que se manda un discurso hace poquito tiempo, no sé cuánto tiene, 5 o 6 años, por ahí, en la cátedra o en el centro de Edward Said del Cairo, dice algo que es como preocupante. Dice, a las clases dominantes actuales no le importa la literatura. No, lo sabemos, ¿no? Les importan los contenidos, ¿no? Sí. Pero estos súper ricos que hoy manejan el planeta, porque ni siquiera son la clase, ¿vieron que son como los súper ricos? No les importa, no les importa porque la literatura implica tiempo. Entonces, para la lógica del capital actual, ese tiempo es gasto, ¿no?
¿no? Y es bien interesante, leanla la conferencia, es una conferencia que salió, después se las paso, bueno, busquen Balibar, Geometrías del Imperialismo, porque retoma la conferencia la noción de Arrighi, ¿no? Del libro de Arrighi famoso sobre las geometrías del imperialismo, pero si ponen Balibar, Geometrías del Imperialismo, sale, ¿no? Van a ver qué interesante lo que dice de Said con respecto a esto, ¿no? De que Said se dio cuenta que tenía que preservar la literatura porque era una herramienta crucial para la crítica, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué más? Había otra cosa que les dije que me avisaran si me olvidaba, pero me olvidé. Bueno, pero para cerrar un poco esto, digo, todas estas lecturas, uno está claro que puede hacer otras cosas con ellas, ¿no? Es decir, yo quiero ser enfático con esto porque a veces parece que solo deben ser leídos de esta manera, ¿no? Pero a mí me parece que si hay algo que el género discursivo o la práctica académica llamada crítica postcolonial y después todas sus derivadas en los últimos 50 años hizo de bueno fue hacernos pensar ese vínculo entre la producción de discursos, la cultura en clave colonial, ¿no? Es decir, que ahí se articulaba un problema crucial, ¿no? Que no era solamente un género subsidiario o cosas por el estilo. Porque digo, si uno lee Said o lee a Fanon, se da cuenta de dos cosas centrales, de entradita nomás, que no hay posibilidad de discutir cultura contemporánea, como quieran llamar eso que llamamos cultura contemporánea, sin pensar en el colonialismo o el imperio. No hay chances. Y si uno se mete en la tradición más latinoamericana del giro decolonial, y se mete en Quijano, y se mete en la noción de colonialidad, lo que nos está avisando, ¿no? Es eso también, ¿no? Es decir, que no hay escisión entre cualquier idea que tengamos del mundo moderno con la colonialidad que le es constitutiva, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las ciencias sociales, de la perspectiva de nuestros saberes, es un impacto altísimo, ¿no? Es decir, porque ya no podemos procesar cualquier texto que leamos como metodología, como lo que fuere, cualquier teoría que manejemos, no la podemos procesar como una suerte de reducto exclusivo de una posición que se establece con, no sé, relativa homogeneidad, etcétera, ¿no? Podemos usarla, está clarísimo, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Esta es la parte venturosa del asunto, pero lo que no podemos hacer es evadir ese momento de un momento que es estadístico casi y cualitativo, de cuánta gente hablan, de cuánta gente hablan nuestras teorías, ¿no? Eso es clave, ¿no? Pero hagan, digo, como recomendación totalmente así épica. Pregunten siempre por el número cuando tienen una teoría delante, ¿no? Cualquiera de las teorías que supimos conseguir, cualquiera, no importa si sos marxista, postestructuralista, postcolonial, decolonial, lo que sea, háganse la pregunta, o pragmatista, o no sé, lo que más les guste. Las góndolas están llenas de opciones, ¿no? Ustedes preguntan, ¿de cuánta gente está hablando esto? Obviamente atrás de la idea de gente, ¿no? Está de qué representaciones, de qué cuerpos, ¿no? de qué especificidades, de qué prácticas, de qué tramas, etc. Pero es crucial hacerse esa pregunta. Estos tipos se hicieron esa pregunta, porque se hicieron una pregunta en la clave de por qué no estaba presente la historia contemporánea de la relación entre cultura e imperialismo, de colonización e imperialismo, de colonización y cultura contemporánea en la mayor parte de los textos y de nuestras analíticas. Esa fue la pregunta de decisión, ¿no? Entonces ahí está toda la potencia resumida. Después puede haber 42 derivas de esto, ¿no? Si fue más ontológico, si no lo fue, si se cerró, si no se cerró, si fue desmovilizador, como acusaban a Umibaba en un momento. A mí me gusta mucho Umibaba, por eso digo esto para defenderlo siempre. Pero eso es casi circunstancial. Me parece que lo central de la discusión de estos nombres, ¿no? Fue que produjeron esa inflexión, ¿no? Una pregunta que no evadió el número y no evadió la cualidad atrás de los conceptos y los modos que tenemos de ordenar el archivo, ¿no? Y ahí me parece que eso, para cualquier proyecto intelectual, es crucial, ¿no? Digo, para no practicar la mala fe del joven Sartre. Bueno, hasta acá. Ahora lo escucho en la charla. ¿Se entendió?
¿Se entendió algo de esto? Sí. ¿Sí? ¿Funcionó la narrativa o más o menos, no? La tengo que escribir, porque es la segunda vez que estoy ensayando esto, lo charlé un poco en Mendoza en el Congreso de Filosofía que hubo, justo ahí. Estoy probando, así que tiene todas las características de prueba. Nos abrimos sí, claro. preguntas, así que si quieran hacer alguna pregunta, han quedado ahí interpeladas con alguna cuestión. Yo pensaba, Sí, dale. Hola. ¿cómo va? ¿Cómo va, che? Pensaba en Pequeño Sarmiento y Engels, Sí. allá por el 1850, y cómo estas dos posturas tan distintas conllevan a la misma lógica. Pensaba en Jauretche, Bueno. ¿no? Claro. Como estos dos opuestos, de derecha e izquierda, que suelen caer en las mismas decisiones en algún punto. Se venía también ahí pandemia, el impuesto a las grandes fortunas, y las únicas dos posturas políticas que se han puesto en contra de esa situación terminan siendo justamente la derecha y la izquierda, así que todavía podemos hablar de derecha e izquierda también, tan raros los términos últimamente, está medio torcido. Sí, no, pero se entiende bien lo que estás diciendo. Y pensaba, ¿no? También esto, en un momento creo que hiciste como una pregunta de si hay una receta como para salirse. Yo lo completaría ahí como de la colonialidad, de un punto, como para salirse de esa lógica. Y pensaba en eso, ¿no? Como estos pensamientos por ahí de derecha e izquierda que esconden atrás el universalismo. Y esto en Fanon, el territorio, el cuerpo, como primera batalla, primer campo de batalla, ¿no? Para la discusión del colonialismo, pensaba ¿no? en eso, ¿no? Como qué difícil se hace a veces con los pensamientos globales o universales, qué lejos nos dejan del territorio, qué lejos nos dejan de los cuerpos. Sí, tal cual. Cuando fenizamos ahí las cuestiones. No, pero es que es puntualmente súper preciso eso, porque vos lo dijiste, ¿no? Las lecturas universalistas, ¿no? El universalismo, ¿no? Es todo un tema, porque evidentemente también necesitamos conectar, ¿no? Es decir, también es cierto que podemos reconocer experiencias comunicables, ¿no? Bueno, es un debate que excede de lejos Fanon y Said, ¿no? Pero es cierto, esto fue una crítica de los universalismos, pero en ellos dos fue como clavado en el intento de discutir de qué hablábamos cuando decíamos humanidad. Eso los conecta mucho, ¿no? Eso es bien interesante, porque ¿viste? No hubo una cosa así, me bajo de la humanidad en ellos, en ninguno de los dos, al contrario, ¿no? Pero sí estaban dispuestos. Fanon lo dice con unas palabras tremendas, ¿no? Al final de Los Condenados de la Tierra dice, no me sale literal, pero usa esta idea, hay que retrasar por completo las redes cerebrales de la humanidad. Así, ¿no? O sea, tiene que haber redes, porque sí, o sea, a mí me interesa, no sé si a ustedes por ahí no les interesa, pero a mí sí me interesa llegar a Singapur y encontrar humanidad, ¿no? En ese sentido, encontrar gente, ¿no? Esto que uno siempre valora de los viajes, ¿viste? Cuando en la versión más Facebook, ¿no? Viajar, qué sé yo, bueno. Pero digo, ellos fueron profundamente defensores inclusive de un humanismo crítico, porque fueron críticos obviamente del humanismo clásico, ¿no? Que solo tenía una narrativa en el interior de la epistemia occidental, pero fueron defensores de una idea de humanidad conectada, ¿no? ¿Sí? Pero a su vez el ejercicio lo pusieron mirando lo micro, ¿no? Miraron lo micro, ¿no? Cuando yo digo que Fanon disputaba cuerpos con sus intervenciones, lo digo no en general, ¿no? Como una masa de cuerpos. El tipo reflexiona a partir de la tensión específica que recibe en un tren, ¿no? Cuando le dejan 3 espacios libres, ¿no? Está en ese cruce. Said todo el tiempo está preocupado por lo que él llamaba la mundaneidad, ¿no? O el worldliness, ¿no? En inglés, que es esta cosa de leer en contexto, entender los contextos, pero también por su condición de patriota cosmopolita, ¿no? Por su historia
en el Líbano y en Egipto, después su historia cercana a las élites de Estados Unidos, ¿no? Se formó en una universidad de élite, conoció a toda la élite política norteamericana contemporánea. O sea, un tipo que se movía como pez en esas zonas, pero siempre pensaba en la encrucijada de esa tensión, ¿no? No le escamoteó, eso es bien interesante, en favor de un universalismo, ¿no? X, no le escamoteó su experiencia, ¿no? Fíjense, nosotros en filosofía suele pasar más que en otros campos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿viste? Leemos a Habermas, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Leemos a Habermas y no sabemos nada de Habermas, ¿no? de él, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos que su intervención está, bueno, vinculada a lo que fue la Escuela de Frankfurt, porque produjo intervenciones significativas sobre la democracia, estas cosas, la acción comunicativa y bla, 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 pero asumimos una estabilidad desde el punto de vista de las biografías intelectuales que a otros se las reclamamos porque tienen que dar señales de vida, ¿no? Entonces, si miramos a Fanon, porque era negro, decimos, ¿no? Es decir, no hay que ir por ese lado, es al revés. Lo que hay que hacer es preguntarle a Habermas, ¿no? ¿Qué papel juega? No sé si su blanquitud, pero su condición de señor blanco en la Alemania contemporánea, democrático como lo es, pobre, la está pasando re mal. Se le ocurrió decir una cosa de la guerra de Ucrania y lo tienen cancelado, ¿viste? Sí. Pero digo, lo que quiero decir, todas las biografías, un gesto crítico que me parece sería súper potente hacia el interior de la propia filosofía sería que esas biografías intelectuales vengan a jugar un papel, ¿no? En las discusiones de los textos filosóficos, no exorcizarlas en función de una universalidad. Entonces, porque la universalidad está justamente en el vínculo de esas biografías con esos textos, no al revés, ¿no? No con el sacarle los sujetos, los cuerpos a esos textos. Y bueno, estos tipos, Said, Fanon, pero tantos otros, ¿no? Otras, ¿no? Las Spivak, qué sé yo, Spivak, ¿no? Traductora de Derrida, ¿no? Al inglés. Ahí sí que ella habla inglés, por supuesto, pero también debe hablar hindi, lo firmo, que habla hindi fluent, ¿no? Y debe ser su primera lengua. Entonces digo, todas esas zonas son súper constitutivas de esta trama de lo que podría ser pensado como un cosmopolitismo, ¿no? Mucho más multifacético desde el punto de vista intelectual y no tan centrado en esta idea de, ¿viste? Hay una universalidad homogénea. No, pero totalmente, sí. Bueno, muchas de las discusiones, todavía si uno hace una visión rápida de los debates contemporáneos y cómo son pensados de izquierda a derecha, siguen reproduciendo esto. Con muchas notas, ¿eh? Está claro que hay mucha gente que ya está pensando de otra manera, esto está claro. Pero la general todavía está ahí, ¿no? Sí, es verdad. Pero también la otra cuestión, ¿no? Yo creo que lo de colonial, yo me siento habitante de esa zona también, ¿no? Pero la habito sin reclamarle, la habito más epistémicamente en un punto, ¿no? No le reclamo que se constituya en sujeto político, porque me parece que mucha gente dentro del giro de colonial se sobregiró también, ¿no? Y está pensando que por solo hecho de decir de colonialidad ya está garantizada una serie de condiciones que para nada están garantizadas. Entonces digo, pero bueno, eso es otro debate adicional. No, pero está... Un comentario, a mí me parece alucinante que haya arrancado con Sarmiento. Sarmiento, genio. Sí, porque pienso también que hay algo ahí de esto que vos estás trayendo de la estabilidad, que nosotros no solemos pensarlo para Sarmiento. Nosotros no solemos pensar esa estabilidad que nos hace pensar ahí cuando lee el archivo de esa manera con nuestros archivos nacionales. Y me parece súper interesante porque ahí hay toda una construcción, vos decís, la estabilidad del tiempo y la estabilidad de la subjetividad. ¿Qué hace Sarmiento? ¿Cómo? ¿Qué hace Sarmiento con su texto respecto a esa estabilidad? ¿Y qué perdura hasta el día de hoy esa estabilidad de nuestro proceso colonial nacional? Colonial y nacional colonial, ¿no? Como... Sí, pero inclusive me apuesto más, digo, me juego un poco más. Uno podría leer a Sarmiento y encontrar muchas más inestabilidades de las que supone. Porque también es eso, ¿no? Sarmiento ha sido, por supuesto, hay gente súper inteligente que lo ha estudiado y leído, lo conoce de memoria, muchos buenos textos producidos en la academia sobre Sarmiento.
Pero también es cierto que nuestro conocimiento general de Sarmiento se estabilizaron ciertas condiciones y después cuando vos lo lees pasa un poco como con estos textos, cuando lo lees decís, che, pero a ver, acá la cosa era mucho más flexible de lo que imaginábamos, ¿no? Tenían otra intensidad, inclusive pensando como historiador te lo digo, ¿no? Es decir, requiere contexto, pero no contexto para adornar una opinión y chau, ¿no? Sino para ver que hay inestabilidades, incertidumbres que circulan en ese texto, que no todo lo que se afirmó como resultado de las políticas o el pensamiento de Sarmiento es tal. Sí. Hay Richard Burton, el viajero inglés, que también otro, ¿no? Que cuando lo mirás de cerca decís, ¡fa! No hay chances de asignarle una figura monolítica y homogénea. Era un tipo increíblemente plástico, ¿no? Al punto tal que, qué sé yo, él viajaba, te doy un ejemplo. ¿Por qué cito a Richard Burton para pensar este tipo de problemas? Porque se encontró con Sarmiento. Estuvo de cónsul en Paraguay, después vino para acá, lo visitó a Sarmiento y es muy graciosa la descripción que hace Burton de Buenos Aires en ese periodo. Que dice, lamento que este noble caballero, por Sarmiento, que era el presidente, esté en esta ciudad que es una lodazal llena de prostíbulos y no sé qué. Claro, era Buenos Aires. Entonces Sarmiento cuando se va le regala a uno de sus libros y le pone de un viajero, se lo escribe en francés además, ¿no? Bueno, de un viajero que no puede viajar a un viajero que viaja, ¿no? Bueno, pero vos ves toda esa conversación que está reflejada en el texto de Burton de Cartas desde el campo de batalla del Paraguay. También se los recomiendo, léanlo, ¿no? Tiene más incidencia para esta zona ese texto, ¿no? Y ves otra plasticidad, ¿no? Pero Burton, que durante años, Richard Francis Burton, que no es el Elizabeth Taylor, quiero aclarar porque no es tan viejo. No, Richard Francis Burton fue uno de los viajeros británicos más famosos del siglo XIX, es uno de los protoetnógrafos, digamos, yo no sé si en antropología lo enseñan, no lo enseñan, ¿viste? Es raro eso. Pero fue uno de los tipos que junto con Speke descubrieron las fuentes del Nilo, ¿no? El lago Victoria, pero además, permítanme contarles esto, porque es increíble, es para valorar estas historias en su microfísica. El tipo vivió, si no me acuerdo mal, 69 años o 72, tengo confundido el número con las obras, pero escribió 70 libros. O sea, pónganse productivos. Y los libros iban desde una gramática del sánscrito, no, porque nada de cositas suaves, un libro sobre el arte de la esgrima, les doy ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, uno que yo laburé para una tesis de maestría hace muchos años, después se volvió libro, el libro se llama Primeros pasos en el este de África, una expedición a la ciudad prohibida de Harar, ¿no? O otro que es una peregrinación de él como musulmán, que no era, a la Meca. O sea, piensa en esto, entrar a la Meca, ¿no? Se hizo pasar por comerciante afgano frente a los árabes de la Meca y admitieron la ficción, porque el tipo manejaba, pónganse envidiosos, 27 lenguas. Es muy impresionante, pero es muy impresionante, pero absolutamente prolífico de escritura y vivió en el imperio, o sea, él fue hijo de un cónsul británico que lo paseó por toda Europa y aprendió las lenguas europeas, pero a los 18 años se va a estudiar a la famosa inglesa es Oxford, ¿no? Porque siempre me confundo con Cambridge y Oxford. Bueno, a una de estas dos top, y él ya sabía escribir árabe, pero lo había hecho de manera autodidacta, y entonces lo escribía de derecha a izquierda. Claro, es genial. Y el maestro español que le enseñó árabe ahí, le enseñó que era para el otro lado. Bueno, la cosa es que el tipo se embola de la universidad y qué sé yo, se va, se enlista en el ejército británico de la India, y cuando llega a la India empieza a pedir licencia para ir a conocer los territorios que en esa época era el actual Pakistán, ¿no? Era el Sind. Con la excusa de estudiar las rebeliones y no sé qué, pero cada vez que iba a uno de esos lugares volvía con un libro, ¿no? Es decir, de una lengua, de una tradición oral. No, es muy impresionante, en serio, ¿eh? Bueno, ese chabón, en Primeros pasos del este de África, tiene un momento que es conmovedor, porque
hacen la exploración a una ciudad prohibida del Islam, ahí en Adén, cerca de Adén, ¿no? En el Cuerno de África, ¿no? Y cuando vuelve al puerto de Adén, después de ir a Harar, que era la ciudad, perdón, ¿no? Y que les discutió con los ulemas ahí, qué sé yo, discutía mano a mano, ¿no? sobre el Islam, no sé qué, el tipo dice, escuchen porque esto es importante, estos momentos son importantes para entender hasta dónde permean las microfísicas de nuestras vidas, ¿no? Dice, escucho el canto del muezín llamando a la oración, algo que pasa todas las tardes en el mundo islámico, ¿no? Si han estado alguna vez en un país musulmán, empiezan a sonar los minaretes para el aviso de que es el momento de la oración. Es muy impresionante, muy bonito además. Dice, escucho el canto del muezín llamando a la oración, el ruido del cañón avisando que empieza el encierro nocturno, y al fin me siento en casa, ¿no? O sea, esa ya no es más un alma británica, ¿no? En el sentido que uno puede imaginar estos trazados en el siglo XIX. Tanto es así la asunción corporal del tipo a todos estos viajes que hizo permanentemente por todo el mundo, porque después tiene textos sobre los mormones en Utah, ¿no? Esa cosa impresionante, ¿no? Que él termina de cónsul en Trieste, cónsul británico en Trieste. Bueno, y ahí dice una cosa que es genial, porque dice, le preguntan por qué se va tanto al norte de África, y dice, porque el ambiente y responde, ¿no? Quedó grabado, el ambiente de la cristiandad me desmoraliza. Bueno, esto en plena época victoriana, ¿no? Ha sido un tipo, es el traductor, perdón, de Las Mil y Una Noches, de las cuales Borges habla, ¿no? O sea, es ese chabón, ¿no? El tipo que produce la traducción de Las Mil y Una Noches más erótica, que le costó censura, porque su esposa era una joven irlandesa católica, que cuando él muere quemó 20 manuscritos, porque, bueno, ¿qué va? 20, o sea, hubiera tenido 90. Bueno, la cosa es que cuando mueren, descubren que su cuerpo está lleno de cicatrices, de autoflagelación, porque se había convertido al Islam y practicaba uno de los rituales que tiene incorporado esto. Entonces vos te haces la pregunta, ¿no? Yo me hago esta pregunta, ¿no? Leyendo a Said, que a veces homogeneiza también Said, ¿no? También Said produce ciertas homogeneidades en las fuentes. Esto hay que pensarlo también, ¿no? Lo admiramos, pero también pasan estas cosas. Un cuerpo marcado a ese nivel. Sabemos que es un cuerpo británico, ¿no? Todo esto. Pero un cuerpo marcado a ese nivel, ¿es todo el tiempo un cuerpo en el sentido occidental, colonial? Y no, ahí pasaron otras cosas. Ahora, si yo aprovecho esas marcas para pensar hasta dónde la relación cultura-imperio no permeó las posiciones subjetivas, los cuerpos, etcétera, ahí se abre un archivo inesperado, ¿no? Entonces uno puede leer toda la biografía de Barton como una clave de esa tensión, ¿no? Como también podría leer en muchos sentidos la de Sarmiento, porque digo, se sentían parecidos, como cuando A charlaban. mí me interesaba que puede ser la estabilidad del etos, ¿no? ¿La cualidad? De ese etos que vos decís que Sí. hay en 1850, bueno, que era un momento para nuestra nación como muy de necesitar estabilizar ese proceso de conquista territorial. Absolutamente. ¿no? Los pueblos indígenas, entonces, bueno, Pero nosotros seguimos un poco todavía discutiendo dentro de ese etos, ¿no? ¿O no? Digo, pero no se lee. la palabra civilización aparece en los discursos públicos en este país sin pudor, ¿no? A veces. No, a mí eso que decían de Sarmiento me hacía pensar, bueno, que lo comentábamos al mediodía, en el libro este de Traverso, La violencia nazi, que inscribe la violencia nazi, la saca de las tinieblas, ¿no? En el sentido de que escribe una tecnología europea y lo que los europeos habían hecho en África a partir de la conferencia de Berlín, a partir de ese momento que vos escribías, a partir de la novela de Conrad. Y una cosa que trae Traverso me parece genial y que me parece que dialoga con esto que vos remitías de Sarmiento y de Engels, cuando Hitler dice mi modelo, porque lo que Hitler pensaba en una guerra de colonización hacia el este. Hacia el este. Mi modelo es la conquista del oeste americano. ¿Las conquistas? Del oeste americano.
él admiraba ese modelo, bueno, que es el modelo de Roca. Bueno, escúchame, las leyes norteamericanas de Jim Crow, que son las leyes discriminatorias, busquen eso de Jim Crow. Los nazis, cuando discutieron qué hacer con las poblaciones judías, se basaron en el modelo de las leyes de Jim Crow. Lo que pasa es que no las mencionaron abiertamente como tal, pero era su fuente. Da miedo a nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, y que también cita eso, que es un héroe de la liberación y de la democracia, de los derechos humanos, que era Churchill, bueno. que participa de genocidio en Sudán y que también, con esta idea bien de Cuvier, ¿no?, traducida a las ciencias sociales, ¿no?, esta idea de que, bueno, hubo especies que se extinguieron, entonces hay también razas. Bueno, hay que, como decía vos, la temporalidad, ¿no?, hay que ayudarlos a exterminar, porque están destinados a eso. Sí. Bueno, eso, ¿no? Entonces Churchill dice, acá estamos haciendo un favor al progreso en Sudán, del mismo modo que el estadounidense. Sí, es impresionante. Pero seguís escuchando. Por eso yo haría una pausa, acá, no en el sentido físico, haría una pausa en tanto énfasis, no sé cómo, a ver, entiendo perfectamente a la gente que está hoy trabajando en todas las filosofías posthumanas. Yo lo entiendo porque entiendo cuál es la crítica, ¿no? Ni de cerca con este problema. Es decir, al contrario, son muy solidarias de este problema, ¿no? Por cómo se capturó el antropocentrismo y todo este rollo. Pero desde el punto de vista político, la discusión por los humanismos me parece que son súper centrales, porque toda esta gente que tiene experiencias de este tipo, Fanon, los Said, ¿no?, todas estas historias del mundo colonial, una clave para ellos siempre fue que nunca fueron reconocidos en el mismo nivel que el resto de los humanos, ¿no? Ni siquiera lo dejaron desfilar. Ni siquiera lo dejaron desfilar a él que había participado en el ejército francés. Pero después no le permitieron participar del desfile. Sí. Bueno, pero Fanon tiene una crítica, porque la categoría de no ser está hablando de otro humanismo. A eso voy. O sea, no es la repetición del humanismo clásico que está lleno de problemas, ¿no? Claro, la representación. Sí. O impugna, ¿no?, esta que vos decís, de impugnación que hace Fanon de la tecnología de Merleau-Ponty, eso también está impugnando esta idea de que el existencialismo es un humanismo. O en todo caso también la idea misma de humanismo como máquina antropológica. No, es que el tipo les dice, miren, si no piensan en la racialización, se quedaron en la misma. Es gráfico con eso, ¿no? Sí. Bueno. ¿Un comentario? Sí, por favor. No, porque en realidad estoy desde el viernes con esto y me parece re interesante esta cuestión del humanismo y lo particular, ¿no? Okay. Porque tuvimos el privilegio el viernes, Federico creo que estuvo en la conferencia que dio el doctor James, sí, que le otorgaron un historiador británico, que le otorgaron el doctor Romero Causa en nuestra facultad. ¿Daniel James? ¿A quién? ¿A Daniel James? Sí, lo conozco. Sí. Él es el que descubre la famosa foto de las patas en la fuente. Claro. Porque, bueno, esa foto. Ahí viene la cuestión, ¿no? Sí. O sea, tengo esta pregunta prácticamente desde el viernes. ¿Cómo un británico con 23 años decide en el año 1972 venir a estudiar el movimiento obrero argentino, ¿no? Sí. Y entonces cuando él, en el relato que él hace, escribe, y esto de las trayectorias individuales y la anécdota, él centra todo en la anécdota como una herramienta metodológica, tiene que ver con las trayectorias formativas de su infancia y sus vínculos, digamos, con poblaciones mineras, en Gales, con toda la cultura familiar. En una de esas trayectorias puede ir encontrando identidades de las propias trayectorias y de un conjunto de trayectorias que las podés pensar en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, es re interesante porque justamente te atraviesa esto, esta relación de este humanismo y de esta particularidad, pero que a la vez se expresa en lo político, que después se termina expresando en lo político, en un funcionamiento, en un lugar, en ocupar un lugar frente a la dictadura, en ese vínculo con el movimiento obrero, terminar
terminar digamos, apoyando o acompañando procesos de exilio, de distintos dirigentes sindicales. Bueno, ¿cómo se va estructurando justamente esto desde lo particular a lo universal y a la vez de lo universal a lo particular? Es como un juego que está permanentemente dando vueltas. Sí, sí, nos vemos, gracias. Sí, no, o sea, no, te tengo que decir que sí. Sí. No, pero es que es así, tal cual. Por eso vale la pena ver esos registros, ¿viste? Cuando uno solo ve este ejemplo malo que di con lo de Habermas, ¿no? Digo, yo quiero saber la biografía en el sentido intelectual, político, cultural de alguien como Habermas. Realmente. Porque me parece fundamental, ¿no? Sin dar mucha vuelta conceptual, ni asignar que textos y biografías son lo mismo, nada de eso. Todo eso despejado para evitarme preguntas que sabemos que técnicamente no funcionan, ¿no? Pero sí me interesa, porque el ejercicio inverso, cuando uno mira a gentes como estas, ¿no? Fanon, Said o cualquiera de ellos, ¿no? Y es fundamental, ¿no? Sí, pero para mí es fundamental, no podría pensar nada, no podría decir nada de Fanon si no supiera algo de su vida, ¿no? De su vida intelectual, política, no sé, ¿no? Mira, puedo dar el ejemplo de cómo lo viví yo en la licenciatura. Yo estudié historia en Trelew, ¿no? En la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Está hablando de la década del 80. Terminé en el 90 la licenciatura y uno de los cursos que dejé para rendir libre fue sociología, ¿viste? Que era una materia de estas no optativas, pero que no estaban correlativas. Bueno, me acuerdo que el profe me dio Los condenados de la tierra para que lo preparara. Ahora yo te juro, lo confieso, esto lo escribí, nunca supe que Fanon era negro. O sea, yo fui a las consultas con el profe, le preguntaba cosas del libro, para mí era el texto que describió una revolución en Argelia, con algunas categorías, pero como estudiante nunca supe que era negro, ¿no? Y es como muy fuerte eso, ¿no? Pero realmente es muy fuerte, no porque después eso me explique todo, pero si no está, es un agujero negro epistémico gigantesco, ¿no? Bueno, hablando, pero fíjate esto, lo charlé después con un amigo que sí es negro, que es de Estados Unidos, que trabaja Fanon, que es uno de los más capos con estas cosas, Louis Gordon, y Louis Gordon me dice lo mismo, me pasó a mí cuando era chico, y su tío le contaba, toda una familia, ellos son jamaiquinos, migrantes a Nueva York, también, ¿no? Cuando leyeron por primera vez a Fanon, no les decían que era negro, ¿viste? ¿No? Digo, es al revés, no es que uno vaya, está clarísimo que una biografía no garantiza un texto ni lo explica, está todo claro, pero su ausencia, no, es mucho. Y en sociología, y filosofía son lo mismo. Sí, pero filosofía se hace lo mismo. Digo, el ejemplo claro de esto es Derrida, ¿no? Si somos los que andamos por la filosofía con Derrida, durante muchos años se saltearon que Derrida era magrebí, ¿no? Argelino, ¿no? que era del norte de África, un judío magrebí, ¿no? Y entonces, y vos lo lees a Derrida y es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando el tipo escribe el monolingüismo del otro, ¿no? Y dice, hablo una sola lengua y no es la mía, ¿de qué está hablando? ¿No? Es decir, y es Derrida, ¿no? Es decir, una figura canónica, si querés, de la filosofía contemporánea, postestructuralista, todo esto, bla, bla, bla. Pero me interesa esa biografía de Derrida, porque me parece que ahí hay una sensibilidad con respecto a ciertas cuestiones que de otro modo se disipan, ¿no? Bueno, pero insisto, para que como está grabado me preocupo por esto, pero digo, no es una explicación, obviamente no es uno a uno la relación de biografía-texto, todo está claro, ya lo sabemos, ¿no? Somos todas personas formadas, no tenemos que aclararlo, pero la ausencia sí es intolerable, ¿no? Igual en el caso de Habermas, empeora todo la biografía de Habermas, empeora aún más su posición. Hay un libro que lo publicaron en México de Stefan Adler sobre la escuela de Frankfurt, sobre investigaciones, y dice que en un momento que él era un joven profesor en la década del 60 y los estudiantes están tomando el instituto porque parece que quienes
son los nuevos aportantes o descubren que los nuevos aportantes del instituto, los nuevos dueños, son los beneficiados por los despojos de la ley de Nuremberg. Entonces los estudiantes empiezan, cuando descubren eso, empiezan con terribles protestas y la posición de armas ahí no es muy favorable, digamos, o sea, no es muy jugada. No, está bien. Y después también pensaba, bueno, también entraba en eso de las armas como esto que vos decís que me gustó, ¿no? Yo lo diría con sus palabras, no que son tuyas, pero yo las hago mías, como custodio de la estabilidad del legado de la ilustración europea, y hace todo ese movimiento para salvar al legado ilustrado diciendo, bueno, Auschwitz fue producido por el Sonderweg alemán, por el camino especial alemán, y las tradiciones europeas hay que preservarlas, ¿no? Llenando de tinieblas ese vínculo con las tradiciones. Es que el problema es ese, ¿no? El problema... y al revés, una de Said, que la cuenta Carolina Braco en el libro que ella tiene sobre feminismo y el cine árabe, que es politóloga Carolina. Sí. Sí, entonces, viste que en el orientalismo cuando Said cita a Flaubert y habla de Kuchuk Hanem, de la bailarina, que dice que la posee porque él es de blanco y todo eso. Entonces hay una escena que cuenta Carolina en la que Said es Flaubert, porque resulta que Said cuando era joven, en su despertar sexual, él era fanático de Tajini Carioca, que era una Coca Sarti del cine egipcio. Y bueno, nada, era súper famosa. Y ya ella grande, y ella consagrado siendo Said, quiere ir a visitar, y bueno, y entonces logra la entrevista, va a visitarla, y después cuando le preguntan a Tajini Carioca por Said, le dicen, sí, vino un profesor de Estados Unidos que me quería conocer. Está buenísimo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? Muchas gracias por el aguante.